Los niveles de tensión más habituales en la red de distribución de AT de e-distribución se muestran en la tabla. En el caso de que las tensiones nominales solicitadas no estuvieran incluidas en esta relación, se deberá consultar con e-distribución para definir los niveles de aislamiento correspondientes. El nivel de tensión al que se conectará el consumidor vendrá dado por e-distribución, quien determinará en función de los criterios técnicos para la asignación de puntos de conexión qué tensiones serán las más adecuadas, así como los refuerzos y las instalaciones de nueva extensión de red necesarias de acuerdo a la legislación vigente. Artículo 21 del Real Decreto 1048/2013. Los valores normalizados de los niveles de aislamiento para las tensiones nominales en AT se encuentran recogidos en la tabla 1 y según la ITC-RAT 12 estarían englobados en el grupo B, elementos de tensión más elevada del material mayor de 36 kV y menor o igual de 245 kV. En referencia a la coordinación de aislamiento, se seguirán los criterios establecidos en la norma UNE EN 60071-1 y UNE EN 60071-2. Se instalarán pararrayos en las líneas y en la parte de AT y MT de los transformadores. No será admisible la instalación de pararrayos en las barras. La línea de fuga específica mínima será de 25 mV para todas las instalaciones en intemperie. En el caso de estar situadas en ambiente de polución industrial o salino, la línea de fuga específica mínima será de 31 mV. Para el cálculo de la longitud de la línea de fuga, se utilizará la tensión más elevada para el material. En instalaciones situadas por encima de 1000 metros de altitud, la línea de fuga específica mínima será de 31 mV. Se establecen los valores normalizados de corrientes de cortocircuito trifásico para la aparamenta de AT según los niveles de tensión de la tabla. Se deberá consultar a e-distribución los valores de intensidades de cortocircuito entre fases y a tierra previstos para el punto de conexión a efectos de elección de aparamenta y diseño de la instalación. Las instalaciones se diseñarán para soportar las máximas corrientes de cortocircuito esperadas en las condiciones más desfavorables de explotación y teniendo en cuenta la red existente y el desarrollo previsto. De forma general, en los niveles de tensión AT, los neutros de los transformadores se conectarán rígidos a tierra cuando la transformación sea a un nivel de tensión también AT. Cuando la transformación sea a niveles de tensión de MT, los neutros de AT se podrán conectar rígidos a tierra o se dejarán aislados, dependiendo de la configuración de la red y de los niveles de corrientes de cortocircuito a tierra de la zona. Por tanto, e-distribución proporcionará esta información en cada caso. Conforme al artículo 110 del Real Decreto 1955/2000, las protecciones de las instalaciones del consumidor deben estar coordinadas con las de la empresa distribuidora en base a las instrucciones técnicas complementarias que se dicten por el Ministerio de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. Hasta que se publique la correspondiente instrucción técnica y en base al apartado 3 de la ITC-RAT 19 que determina que las EP tienen entre sus fines la debida coordinación de aislamiento y protecciones. A continuación se proponen las directrices básicas de las protecciones a instalar para asegurar una correcta coordinación. Las protecciones particulares de las instalaciones de clientes y de la red general de e-distribución deberán coordinarse para evitar la transmisión de defectos entre ellas y sus consecuencias. En función del esquema de conexión se distinguen dos sistemas de protección: subestación privada no anexa y subestación privada anexa. En estos casos, la subestación privada se encuentra separada de la subestación e-distribución y realiza su conexión mediante una línea eléctrica propiedad del cliente, según esquemas 1 y 2 incluidos en el anexo 3. Atendiendo a sus criterios de protección de líneas AT, e-distribución instalará en su subestación un sistema de protecciones redundante basado en una protección de distancia 21 y una protección diferencial de línea 87L o en dos protecciones diferenciales de línea 87L en función de la longitud de la línea.
Para líneas de longitud superior a 10 kilómetros y donde de forma excepcional no se pueda activar la función 87L, se podrá utilizar en su lugar la función de distancia 21. Por ello, en base al apartado 3 de la ITC RAT 19, y con objeto de que las protecciones de e-distribución y cliente estén debidamente coordinadas, además de las protecciones que la instalación privada considere oportunas, es necesario que disponga de un sistema de protecciones compatible con el instalado en la posición de e-distribución. Para el caso de las protecciones diferenciales de línea 87L, además de otras características detalladas en la especificación, el equipo a instalar por el cliente deberá ser compatible al de e-distribución. Estos equipos de cliente y de e-distribución se conectarán con fibra óptica y deberá coordinarse el ajuste de las protecciones. En estos casos, la subestación privada se encuentra anexa a la subestación e-distribución. El cliente no posee interruptor automático en la conexión según esquema 3, incluido en el anexo 3. E-distribución instalará protecciones en su zona, basadas en protecciones de sobreintensidad. El sistema de protección del transformador privado será redundante, lo realizará el cliente, y estará basado en protecciones diferenciales de transformador 87T, protecciones de sobreintensidad y protecciones propias de la máquina, incluyendo relé de bloqueo a la conexión. Dado que las protecciones del cliente están instaladas en su zona y actúan sobre el interruptor de e-distribución, se deberá instalar un regletero de intercambio de disparos, permisos y señales. Este regletero de intercambio se localizará en el límite de la propiedad de ambos. E-distribución instalará en su parte TI con los secundarios necesarios para realizar la alimentación a sus protecciones y medidas. De forma preferente, los secundarios de protección del lado de mayor tensión del transformador se obtendrán de los TI instalados en zona e-distribución. Para ello, e-distribución cederá esa intensidad a través del regletero de intercambio. En caso de no optarse por la solución anterior y previo acuerdo con e-distribución, el cliente podrá tomar la intensidad para sus protecciones directamente desde los secundarios de protección de TI que instalará en su zona. La situación de los TI de protección de la máquina, así como la definición del regletero, será objeto de acuerdo entre e-distribución y el cliente. El cliente deberá instalar además en su parte transformadores de tensión y TI para realizar su medida de facturación, según lo descrito en el apartado 6, puntos y condiciones de medida.